Cada vez hay más pruebas de que Israel logró atacar con éxito una instalación nuclear en Irán y que ahí hubo daños bastante graves. Teherán se retira de las negociaciones nucleares con Estados Unidos y cada vez habla más sobre su verdadera disposición para crear armas nucleares, porque supuestamente es lo único que puede destruir a Israel. Ayer en las calles de Teherán hubo llamados diciendo que Ali Khamenei debería crear armas nucleares más rápido para atacar a Israel con ellas. En este episodio discutiremos la destrucción de la instalación nuclear de Irán por Israel y analizaremos la cronología de los eventos recientes entre ambos países en esta fase de la guerra. Pero lo más importante es que, en general, vamos a seguir lo que ha sucedido en las últimas 48 horas y vamos a señalar los momentos clave relacionados específicamente con los ataques a las instalaciones nucleares de Irán. Soy Alexei Pechi, hoy es 14 de junio, a continuación todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Así que vamos a poner todo en orden. Israel lanzó una ola de ataques sin precedentes contra Irán el viernes temprano, alcanzando instalaciones nucleares clave y zonas residenciales en barrios prestigiosos de Teherán, y matando a algunos de los altos líderes militares de ese país. Aquí ya tuve tiempo de analizar imágenes satelitales y decenas de videos publicados en redes sociales para tratar de entender cómo se está desarrollando esta operación a gran escala en todo Irán. Repasemos brevemente la cronología. Antes del amanecer del viernes, alrededor de las 3:30 am hora local, llegaron los primeros reportes sobre explosiones en Teherán. También se atacó una instalación nuclear en Natanz, aproximadamente a 250 kilómetros al sur de Teherán. A las 4 de la mañana, el Ejército de Defensa de Israel anunció que atacó con aviones decenas de objetivos militares, incluyendo instalaciones nucleares en varias regiones de Irán. La declaración se hizo a las 3:44 de la mañana, hora de Israel, que está 30 minutos detrás del uso horario de Irán, a las 4:35 del viernes. Unos minutos después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, enfatizó que Estados Unidos no estuvo involucrado en los ataques de Israel y que las acciones de Israel fueron unilaterales. A las 5:17 am, Netanyahu dio un mensaje televisado afirmando que Israel actuó para rechazar la amenaza iraní contra su propia supervivencia. Dijo que la operación continuará tanto tiempo como sea necesario para eliminar todas las amenazas. Netanyahu declaró que Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para 9 ojivas nucleares. Luego citó: Irán puede producir armas nucleares en muy poco tiempo. Esto podría ser en un año o podría ser en unos pocos meses. Este es un peligro claro y real para la supervivencia de Israel. Ya por la mañana, los militares israelíes anunciaron que mataron a 3 de las personas de más alto rango en el ejército iraní y en su programa nuclear. Aunque los ataques del viernes parecían estar extremadamente dirigidos, también hubo reportes de víctimas entre la población civil. El ejército de Israel declaró el viernes a las 9 am que Irán lanzó más de 100 drones hacia su territorio y que las fuerzas de defensa aérea se preparaban para interceptarlos. Alrededor del mediodía, los medios iraníes comenzaron a informar que Israel había lanzado un nuevo ataque contra la ciudad noroccidental de Tabriz y que el aeropuerto de Tabriz fue objeto de un ataque masivo israelí. Después de décadas de amenazas, Israel finalmente lanzó un ataque audaz contra las instalaciones nucleares, científicos y líderes militares de Irán el viernes. Pero las evaluaciones internacionales, incluidas las de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, dicen que el programa nuclear de Irán actualmente no es armamentista. Teherán también ha insistido repetidamente en que no está construyendo una bomba. Pero después de eso aparecen informes del Organismo Internacional de Energía Atómica que indican que de hecho se están preparando para desarrollar armas nucleares. Y por supuesto no es mentira ni falso decir que actualmente no tienen armas nucleares. Pero también es absolutamente cierto que esas armas pueden aparecer en cualquier momento. Bueno, vamos a analizar un poco este programa nuclear antes de pasar al momento de las pruebas de que realmente hubo un impacto en una instalación nuclear y que fue bastante serio. En general, ¿cómo surgió el programa nuclear en Irán? Por ahora, llamémoslo pacífico. El asunto es que Estados Unidos inició el programa nuclear con Irán en 1957.
En ese momento, Irán estaba gobernado por el monarca Shah, amistoso con Occidente, y los dos países aún eran aliados. Por cierto, Israel e Irán también eran muy buenos amigos, tenían buenas relaciones, y en ese entonces nada presagiaba problemas. Con el apoyo de los Estados Unidos de América, Irán comenzó a desarrollar su programa de energía nuclear en la década de 1970. Pero Estados Unidos suspendió su apoyo cuando el Shah fue derrocado durante la Revolución Islámica en 1979, después de la revolución que convirtió a Irán en una república islámica. Los países occidentales estaban preocupados de que el país pudiera usar su programa nuclear para producir armas atómicas utilizando uranio altamente enriquecido. Por eso siempre están hablando sobre el enriquecimiento de uranio, y por eso estas negociaciones siempre han durado tanto tiempo. Teherán afirma que no busca crear armas nucleares. Es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual se comprometió a no desarrollar una bomba nuclear. Irán ha pasado décadas desarrollando su programa nuclear y lo considera una fuente de orgullo nacional y soberanía. Irán afirma que el programa está destinado exclusivamente a fines energéticos pacíficos y planea construir más plantas nucleares para satisfacer las necesidades energéticas internas y liberar más petróleo para la exportación. Entonces surge la pregunta, ¿para qué enriquecer y almacenar uranio? Y más importante aún, ¿para qué esconder instalaciones nucleares profundamente bajo tierra? Si el programa nuclear de Irán es completamente pacífico, ¿por qué el país con frecuencia no permite el ingreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica? Ellos podrían visitar, inspeccionar y confirmar que no hay dudas sobre la naturaleza pacífica del programa y que todo está en orden. Irán no lo hace. ¿Por qué este programa es tan polémico? El asunto es que las plantas nucleares requieren un combustible llamado uranio. Y, según el Organismo de Control Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, el Organismo Internacional de Energía Atómica, ningún otro país en el mundo tiene el tipo de uranio que tiene Irán sin tener un programa nuclear. Este es el punto clave. Es decir, para operar las plantas nucleares se necesita uranio mucho menos enriquecido. Y ese tipo de uranio que tiene Irán solo lo tienen los países que oficialmente poseen armas nucleares. Ese es el punto clave. Eso generó sospechas de que Irán no es del todo transparente en sus intenciones. Teherán utilizó sus reservas de uranio apto para armas como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos, declarando repetidamente que se desharía de ellas si se levantan las sanciones lideradas por Estados Unidos. Irán afirma que no necesita el uranio enriquecido para mantener sus plantas nucleares y está dispuesto a deshacerse de él si Estados Unidos levanta todas las sanciones. Pero en las últimas rondas de negociaciones, Irán de repente declaró que no vamos a renunciar en general a las reservas de uranio enriquecido que ya tenemos, además queremos seguir enriqueciéndolo. Aquí, incluso sin entender de energía nuclear, surge la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué necesitan reservas de uranio enriquecido? ¿Y para qué quieren seguir enriqueciéndolo si ese uranio no es absolutamente necesario para mantener, como dicen, un programa nuclear pacífico? Esto sugiere que Irán, después de todo, en algún momento quiere anunciar que, ya han creado armas nucleares. Y además ya hubo un acuerdo nuclear con Irán en 2015, cuando se levantaron las sanciones contra Irán, de acuerdo con el acuerdo nuclear de 2015, firmado por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y oficialmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Irán aceptó reducir significativamente las centrifugadoras y limitar el enriquecimiento de uranio a niveles muy inferiores a los requeridos para armas, a cambio del alivio de las sanciones. Pero durante su primer mandato como presidente, en 2018, Trump se retiró de ese acuerdo, declarando que, cito, la estructura podrida del acuerdo no era suficiente para impedir que Irán desarrollara una bomba nuclear. Él endureció las sanciones contra Irán y amenazó con imponer sanciones a cualquier país que ayudara al régimen a obtener armas nucleares. Durante su segundo mandato, Trump reanudó los intentos de lograr un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Solo horas antes de los ataques de Israel, el presidente de Estados Unidos advirtió a Israel que no iniciara el ataque mientras continuaban las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Trump declaró que mientras él piense que hay un acuerdo, no quiere que intervengan porque eso lo arruinaría. Podría ayudar en realidad, pero también podría arruinarlo todo. Posteriormente se reveló que todo fue un mero juego diplomático. Trump sabía perfectamente que se preparaba un ataque contra Irán, especialmente contra sitios nucleares, pero públicamente tenía que decir que supuestamente estaba en contra.
Y bueno, después, dos funcionarios estadounidenses informados sobre las consecuencias de los ataques de Israel a objetivos en Irán, al comentar sobre el ataque al sitio nuclear en Natanz, declararon que, según datos preliminares, el ataque al sitio nuclear en Natanz fue efectivo. Según funcionarios de Estados Unidos, los daños en las instalaciones nucleares iraníes no son solo superficiales como afirma Irán, sino que también afectan los niveles subterráneos donde se encuentran las centrifugadoras para enriquecer uranio. Ahí, en particular, se cortó la electricidad y probablemente se causaron daños significativos. Se indica que Israel realizó un ciberataque y un ataque con misiles de manera simultánea contra la instalación en Natanz, lo que pudo haber dejado fuera de servicio esa planta. Posteriormente surgió un reporte de que en la instalación clave de enriquecimiento de uranio en Natanz, Irán, tras los ataques nocturnos de Israel, se liberó radiación en forma de partículas alfa. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, informa lo anterior. El nivel de radiación fuera de la instalación en Natanz permanece sin cambios. El tipo de contaminación radiactiva presente dentro de la instalación, principalmente partículas alfa, puede ser controlado mediante las medidas de protección adecuadas. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, por su parte, afirma que los ataques israelíes supuestamente no causaron daños graves a la instalación en Natanz y no provocaron una fuga de radiación. Es positivo que el daño haya sido a nivel del suelo y no haya habido víctimas. Tampoco hubo fuga de radiación que pudiera causar preocupación entre la población. Actualmente evaluamos los daños, pero como pueden observar, las dos evaluaciones difieren totalmente. Los iraníes aseguran que no pasó nada grave, pero después aparecieron en internet unas fotos que indican que al menos algunos objetos en tierra realmente fueron destruidos. Probablemente también hubo un impacto en un objeto subterráneo, porque la liberación de radiación al exterior indica que al menos hubo algún tipo de penetración en ese objeto. Para concluir, es evidente que Israel seguirá realizando este tipo de ataques, ya que actualmente el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, y el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, en una evaluación de la situación, declararon que los militares israelíes tienen la intención de reanudar los ataques contra objetivos en la capital de Irán, Teherán. Y a continuación citaré lo que dijeron. El Ejército de Defensa de Israel sigue sus planes operativos y los cazas de su Fuerza Aérea están preparados para atacar nuevamente objetivos en Teherán. Es decir, como pueden entender, estos ataques continuarán. E Israel, incluso después de esa noche terrible, no tiene intención de detenerlos. Y para terminar, agregaré que los militares israelíes declararon que durante los ataques contra Irán murieron 9 científicos y expertos que participaban en el programa nuclear iraní. Esto es más que la cifra anterior de 6 personas. El Ejército de Defensa de Israel declaró que como resultado del ataque del viernes murieron Ali Bahoy, Karimi, Mansur Asghari y Said Borji. Son especialistas en mecánica, física y ciencia de materiales, respectivamente. Su muerte ya fue confirmada por la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. Anteriormente, Israel declaró que mató a 6 expertos que participaron en el programa nuclear, así como a 3 líderes militares clave. Por cierto, a ese trío se sumó otro líder militar que también fue eliminado. Esto se supo un poco después. Y ese líder militar es Amir Ali Hajizadeh. La muerte de este comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria fue un golpe serio para Teherán, porque Hajizadeh encabezaba precisamente el programa de misiles del país, que estaba relacionado con la defensa del espacio aéreo y la realización de ataques en el extranjero. Él fue el inspirador del anterior ataque de Irán contra Israel en abril de 2024, así como del ataque con misiles a la base estadounidense en Irak en 2020. Y además, este Amir Ali Hajizadeh era responsable de transferir los drones iraníes Shahed al lado ruso, que luego volaron hacia Ucrania. Él fue quien supervisó el programa de transferencia de drones Shahed a los rusos, y él mismo envió instructores a Rusia para que entrenaran a los rusos a lanzar estos drones. Y precisamente él es quien, probablemente, tiene la mayor responsabilidad por las muertes en Ucrania causadas por los drones iraníes. Aquí dejo puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o usando el código de respuesta rápida que aparece en sus pantallas. Muchas gracias por su ayuda. Eso es todo. Cuídense. Adiós.